La música de Hunter Hunt Hendrix no es para todos. Es un tipo que se basa mucho en la cábala, en la tradición judía, para hablar de Dios, de una búsqueda constante de Dios, pero no solamente a través de esta tradición religiosa, sino a través de la filosofía. Sin embargo, no es por esto que su música sea inaccesible o un tanto inaccesible, sino literalmente por su música. El proyecto más personal que tiene no es tanto liturgia, sino que el Valhall, que comenzó como un proyecto de hecho de rap y que después evolucionó en una ópera electrónica y que finalmente encontró pues su definición en el disco del 2016 New Introductory Lectures on the Systems of Transcendental Kabbalah. Y ahí sí que habla un poco más de filosofía. Rapea de hecho sobre filosofía, sobre bases electrónicas, pues no tan convencionales. De hecho es un poquito experimental. Gracias a eso es que surgió este disco que también es un poco más experimental, pero se hace un poco inaccesible por las escalas en las que canta, ya que aunque él es un músico de Brooklyn, las escalas en las que rapea o canta son escalas que conocemos como escalas persas, que básicamente son las que tienen bemoles en sus grados 2 y sexto. Es decir, por ejemplo, nuestras escalas naturales comunes van do, re, pero las persas encuentran el bemol en el segundo, entonces en lugar de ir de do a re, un tono completo, solamente suben un semitono a do sostenido. Entonces tienen esta variación, en lugar de do, re, van do y estas pequeñas variaciones de la voz que hacen como que tiemble y que nos suenan un poco árabes. Pero gracias de nuevo a este proyecto que el Valhall y en específico a este disco del 2016 es que pudo traer elementos electrónicos de otras culturas y sobre todo experimentales a la música que hace normalmente con liturgia, que es pues casi black metal enteramente. En sus discos anteriores sí es un black metal hecho por momentos muy acercado al doom, pero aquí sí es un disco quizás el más interesante de su carrera. Y entonces logra un black metal que sí es un poco oscuro, pesado, pero de repente le mete samples electrónicos, lo que puede recordarle a muchos quizás a los trabajos de Clasp, quizás a los de Hocico incluso, pero además le mete el famoso gagaku, que literalmente significa música imperial y es música tradicional de Japón que se utilizaba en ceremonias. Y quizás no es tan fiel a esta música por la prevalencia del black metal, pero sí adopta por lo menos pues varios instrumentos de cuerda o de percusión pues de este estilo y sí se logran ambientes muy interesantes, por lo que sí realmente son salmos del siglo XXI, protosalmos. Entre los instrumentos que quizás no se escuchan de una manera tan común en el black metal y que aquí tienen un poco más de fuerza están el arpa, las campanas tubulares en la canción principal, o bueno, mi canción favorita que es God of Love, a la que haré alusión en un momento más. Y el glockenspiel, que pues son metales para percutir, es como una marimba metálica. Además, con meterle temas experimentales, con experimentar con sonidos, pues ya a mí me tienen comprado desde el inicio. Tienen una tercia de temas que se llaman Exaco, del cual Exaco uno es solamente un piano y simplemente son variaciones sobre piano, pero lo tocan de una manera en la que pisan el pedal de mute y las notas se apagan en cuanto tocan. No hay una reverberación, por lo cual sientes que se asfixian apenas salen a la luz y de repente unos samples electrónicos hacen la evocación de la reverberación del pedal, provocando esta sensación como de que extienden su vida de manera artificial, pero de manera muy breve. Quizás Hash sea su sencillo más pues fiel al metal. Virginity tiene una parte muy interesante en la que comienza con un acorde de arpa, es un simple acorde y apenas está terminando el arpegio, el ritmo del metal enseguida lo apaga, como precisamente apagando la inocencia del tema y después ya no te deja respirar. Y God of Love tiene que ser uno de los temas más hermosos que he escuchado, pero a la vez más oscuros. Como es black metal y como es un poco de doom y sus screams son sí guturales un poco, pero sobre todo lamentaciones. Si estás en un mood pues triste, no lo escuches porque te va a tirar más. Y es que este tipo de black metal no entra en la definición pues que tenemos popularmente de que es un metal o una música blasfema. Al contrario, este tema abraza a la religión, pero abraza la idea de un Dios que ha dejado al planeta. Y precisamente en God of Love se nota esta parte con unos arreglos de cuerdas que ya John Williams los quisiera para la última de Star Wars. Y sí se siente en una atmósfera triste, turbia,
y después llega el metal, pero de una manera de verdad tan agónica, y le canta a este dios que se ha llevado la cava, que es el arca de la alianza, con reclamos del tipo, si eres un dios de amor, ¿por qué me has dejado entre enjambres de abejas? Y con esta voz de Hunter Hunt, Hendrix, que de verdad sí te desgarra el alma. Así que, de nuevo, no la escuches en un mood bajoneado, porque te va a absorber este abismo. Si quieren un black metal pues más convencional, está su disco Ascética del 2011, pero este de verdad es un disco muy interesante. Está preparando de hecho una ópera. Este es un músico en constante movimiento con muchos proyectos, y seguramente este tipo de trabajos lo va a hacer crecer no solamente pues en el aspecto musical, epistemológica y humana. Oh, y el productor de este disco es Seth Manchester, quien ha trabajado con Daughters y con Battles, lo que también suma al dinamismo que tiene cada track de HAQQ. Por lo que quizás a muchos fieles del metal no les parezca tan agradable, pero si están buscando música diferente, que expanda un poco los límites de los géneros, y sobre todo si se quieren echar un clavado en temas de salud mental, sexualidad, religión, desde otra perspectiva, pues este disco de Liturgia, Liturgy, le estoy llamando liturgia, hasta apenas caí en la cuenta, estoy pensando en el seminario. El disco de Liturgy es pues algo diferente para escuchar este fin de semana. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.